Me sacó al lugar espacioso, me libró. ¿Por qué? Porque se agradó de mí. Vayamos al libro de Hebreos, brevemente, Hebreos capítulo número 11. Hebreos capítulo número 11, verso número 5. Hebreos 11, capítulo 11, verso número 5. Dice así la palabra: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso ¿quién? Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La fe de Enoc agradó a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Estamos en el mes de el poder del evangelio. El poder del evangelio. El evangelio es la buena noticia de Dios para la humanidad. En el libro de Lucas, cuando el Señor entra a la sinagoga, el Señor Jesucristo entra a la sinagoga y abre las escrituras a los que estaban en Nazaret. Él la abre en el libro de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Una buena noticia a todos los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar a los que están oprimidos, para dar vista a los ciegos, a los cautivos en las prisiones, darles libertad, y predicar el año agradable del Señor. El año que Dios nos ha dado, un año agradable para nosotros, porque hay una buena noticia. La noticia es Jesucristo crucificado. Aquel Dios que creó los cielos y la tierra, aquel Dios que con su palabra hizo todo lo que podemos ver, hizo los árboles, los animales, hizo las grandes montañas y el inmenso mar, el extenso cielo y el infinito universo, con todas sus relucientes estrellas, inmensos soles y cantidad de planetas. Por el poder de su palabra, aquel Dios bajó a este mundo. Aquel Dios era la luz de los hombres y venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Él lo creó todo y vino acá y se manifestó, porque grande es el misterio de la piedad. Grande e indiscutible, no se discute. Es un misterio revelado, el misterio de la piedad. ¿Qué significa piedad? Significa favor, devoción, entrega. Él se entregó, tenía piedad por nosotros. Tuvo piedad de nosotros, se compadeció de nosotros. Grande es ese misterio. Dios fue manifestado en carne. Dios vino a la tierra y se reveló a los hombres y anduvo en medio de nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nadie nunca vio al Señor. Nadie nunca lo vio. Jamás. Él es espíritu. Pero Jesucristo le ha dado a conocer, porque Él estuvo con Él en el principio y estaba en su seno y le dio a conocer. Conocemos a Dios por medio del evangelio, el cual es Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. Una buena noticia. Jesús vino a predicar una buena noticia. Vino a darnos una hermosa noticia. Hermanos, en el libro de Romanos capítulo 1 verso número 16 dice: porque yo no me avergüenzo del evangelio. Pablo hablaba y le decía a los romanos: a los sabios soy deudor, y a los necios también soy deudor. Soy deudor de los judíos y también de los griegos. Me debo a todos. Por causa del amor de Cristo me he hecho esclavo a ellos por amor a Él. Me debo a todos. Por tanto he querido ir a Roma y predicarles el evangelio
para que con este evangelio ustedes estén completos. No les haga falta nada. Estén enteros. No tengan necesidad de ninguna cosa. Y él dice, y quiero ir porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? ¿A quién? A todo el que cree. Este poder, este hermoso mensaje va entregado a todo aquel que cree. A todo aquel que dispone su corazón y lo abre a Dios y cree este mensaje, esta palabra dada del cielo a los hombres. Porque no hay nada que el hombre haya recibido que no haya venido del cielo, dijo Juan el Bautista. Porque todo lo bueno, toda dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, desciende de los cielos, donde está Cristo sentado y gobierna y puso todo bajo sus pies. Todo está, de allá viene el buen mensaje de Dios, la buena noticia de Dios, el evangelio de nuestra salvación, el evangelio de la gracia de Dios, las riquezas inescrutables de Jesucristo, lo que predicaban los apóstoles y lo que predicamos en esta iglesia, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, a liberar a los cautivos, a darnos una buena nueva, a predicar el año agradable del Señor. A Dios le plació, le plugo que este año sea agradable para nosotros. Que desde el 2000, desde la era del año número 0 después de Cristo, todos estos años han sido agradables para nosotros. Porque el juicio de Dios se ha revelado. Y Él lo reveló a Jesucristo. Y nosotros hemos sido justificados durante estos 2018 años. Todo pecador, todo aquel que cometa lo malo, si viene a los pies de Cristo, Cristo lo levanta y lo perdona. Cristo le da una nueva vida. Es el año agradable de Dios. La condenación va corriendo de aquel que recibe a Cristo en su corazón. Aquel que decida creerle a Dios. Aquel que decida manifestar su fe al Señor Jesús, obedeciendo lo que dice su palabra, obedeciendo lo que Él mandó y lo que Él dejó como testimonio para llegar al cielo, hermanos, para llegar a las moradas eternas, a ese lugar que Él nos ha preparado. Dice la palabra de Dios que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios a todo el que cree, al que cree. Al judío primeramente y también al griego. El siguiente verso dice, porque la justicia de Dios, creo que dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Y para, como está escrito, el evangelio, la buena noticia, Cristo muriendo por los pecadores, el justo por los injustos, el que no cometió mentira por los mentirosos, el que no hubo engaño en su boca por los blasfemos, el que no persiguió a nadie por los que perseguíamos. Revela por qué, por fe. El evangelio, hermano y hermana, se nos reveló porque tuvimos fe. Por eso se nos reveló. Porque tuvimos fe y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por tanto hay que predicar el evangelio para que a los hombres se les revele la justicia de Dios. Se les revele que ya no van a ser condenados si creen en Jesucristo. Se revela es por fe y una vez que se te reveló es para que vivas por la fe. Es para fe. Se te revela por fe para que andes en la fe. Así como está escrito. Mas el justo, el que era condenado, tomó la justicia de Dios, se volvió justo, por la fe va a comenzar a vivir. Vivirá por la fe. Porque, hermanos, en Marcos capítulo número 1 y verso número 15, dice que el Señor salía por las regiones de Galilea, predicando y anunciando, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Es lo que Jesús anunciaba.
a todo el pueblo judío. El reino de Dios se acercó porque el rey había llegado. Porque el rey había manifestado su naturaleza en medio de nosotros. Y él decía, arrepentíos y creed ¿en qué? En el evangelio. Pero él no se quedó así. Dice la palabra de Dios que él entraba continuamente a las sinagogas, predicando la palabra. Se montaba en las barcas, predicando la palabra. Se iba a los montes, predicando la palabra. Por las calles, predicando la palabra. Constantemente el Señor lo que hacía era predicar la palabra. Porque él conocía que para que tuvieran fe era necesaria la predicación. Era necesario el anunciar la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que activa el poder de Dios en nuestra vida? Dice la palabra de Dios que el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De la condenación eterna. Salvarnos de ese destino al cual todos íbamos como ovejas a matadero. Hay un poder de Dios que actúa en los que le creen, que actúa en los que tienen fe. Y Dios no exige al principio una fe muy extensa. Él da el presupuesto de una fe como un grano de mostaza, una fe pequeña, porque con un poquito de fe mueve montañas, quita sicómoros, hace grandes cosas, porque Jesús sabe que si la fe es como un grano y de mostaza, siendo la más pequeña de los granos que habían en Israel, de las judías, cuando se sembraban, venía a ser la hortaliza más grande, donde las aves del campo venían y ponían sus nidos. Una fe que tenía un destino de ser fortalecida y dar casa a los que necesitaban. El Señor Jesucristo nos dice que ese poder se manifiesta, se actúa en todos los que tienen fe, en todos los que creen en su corazón. Nosotros estamos aquí porque creímos en Jesús y hemos conocido al verdadero, a su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es Jesús, creímos en Él y tenemos confianza en Él. El verso que leímos al principio, hermanos, habla acerca de un hombre llamado Enoc. Dice la palabra de Dios que Enoc fue traspuesto, que Enoc no vio muerte, Enoc no murió, fue tomado de parte de Dios. Dios no le permitió ver muerte, sino que se lo llevó. Fue traspuesto por Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que dio testimonio de que agradó a Dios. Agradó a Dios con su fe. Hermano, el que usted está aquí es una victoria de parte de Jesús en la cruz del Calvario. Porque ha dado su vida para que en nosotros nazca fe, para que en nosotros nazca el creerle a Él, el obedecerle a Él. Y nosotros estamos aquí porque hemos creído en Él, porque sabemos lo que Él ha hecho en nosotros. Hemos visto su fe manifestada en nosotros. No es don de hombres, es don de Dios. Él lo entregó. Si no hubiera Cristo, no hubiese muerte, no hubiese fe, no hubiese esperanza. Él la dio y nosotros la recibimos y tenemos el regalo inmerecido de creer en aquel que es más hermoso y más sublime que los cielos. De creer en aquel que es hermoso sobre todas las cosas. Que es lo primero en este mundo, lo más importante en la vida de un creyente es Jesucristo. Lo más importante en tu vida y en mi vida es Jesucristo. Es Jesucristo en ti, Jesucristo en mí. Trabajando en mí, haciendo la obra en mí. Porque para los de afuera es locura, pero para nosotros el evangelio es poder de Dios. Es poder de Jesús en nosotros para creerle a Él. Porque antes éramos llamados incrédulos, hermanos. En Efesios
habla de que había un pueblo escogido por Dios y nosotros, los gentiles en la carne, éramos ajenos a las promesas, ajenos a los pactos, ajenos a todo lo que se llamaba Dios, al conocimiento de Dios, a todo lo que se llamaba Dios. Pero Él en su misericordia derribó la pared intermedia que nos dividía para hacer de ambos un solo hombre. Ahora todos tenemos entrada a Él por medio de su Espíritu Santo, sea judíos o sea gentiles. Él nos regaló la entrada al cielo, a su presencia. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Jesús? Hermanos, esta fe vale mucho. Tiene un gran valor. Es más preciosa que el oro. Tu fe, hermano, la fe que tienes, no importa la medida de Dios que te haya dado, esa fe que te trajo acá es preciosa. Es muy preciosa para Dios. Es muy preciosa para Dios. Dios tiene un precio por ella. La palabra de Dios dice que habían 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. 3 hombres judíos que fueron tomados esclavos a la tierra de los caldeos de Mesopotamia. Estos 3 hombres eran piadosos de Dios, devotos de Dios. En medio de tal situación que les rodeaba, había una fe preciosa en ellos. Muy preciosa, como la fe que hay en nosotros hoy en día. Había una fe hermosa en ellos, hermanos. El rey en ese tiempo, el rey Nabucodonosor, él levanta una estatua de oro enorme con su imagen. Y él le dice por decreto del rey, dice: todo el pueblo que se encuentra aquí, acérquese a la estatua. Acérquense a aquella imagen que yo he levantado en honor a mí y a mis dioses. Y al sonido de la trompeta, de los tambores, de la zampoña, de la flauta, todos van a arrodillarse y adorar a la gran estatua que he creado para mi honra. Pero estos 3 jóvenes, con una fe más preciosa que el oro, al sonido de todas ellas, todos se bajan, pero estos 3 quedan en pie, proclamando a todos los hombres que ellos tenían una piedad todavía dentro de sí. Que a pesar de su condición, que a pesar de que sus otros hermanos que eran judíos se habían postrado, ellos todavía tenían fe. Ellos se habían parado allí, no importaba lo que sucedía con ellos, ellos estaban parados firmes, creyendo en aquel que los había liberado en la tierra de Egipto, que los había sacado a sus ascendientes con prodigios y plagas, que había hecho grandes cosas en el desierto por cuenta de sus padres y los había llevado a una tierra que fluye leche y miel, la cual los volvió una gran potencia mundial y le dio paz entre sus enemigos. Tenían buenas bases. El poder de Dios se había manifestado en sus ascendientes, en su generación. Ellos se pararon, hermanos. Firmes se pararon, hermanos. Como muchos nos toca pararnos firmes. A muchos nos toca colocar firmeza en nuestros pies. Por causa de Él, del que nos amó primero. Ellos se pararon, hermanos. Y vinieron unos y le dijeron al rey: hay unos que tú has puesto en alto y están desobedeciendo tu mandato. El rey dijo: tráedmelos pues acá. Los trajo y les dijo: ahora pues he escuchado que ustedes no quieren adorar ni a mis dioses ni a la imagen que yo he hecho. Por tanto, están dispuestos, hermanos, dice bien, están dispuestos a oír el sonido de trompeta, de zampoña, de flauta y arrodillarse delante de mi imagen. Si no, yo los enviaré al horno de fuego ardiendo, y que Dios va a libertarlos de mi mano.
¿Cuál será aquel Dios que los libertará de mi mano? Pero hermanos, me encanta la conducta de ellos. Me encanta la fe de ellos. Que ellos ni siquiera dicen Dios, dice, no venga, no tenemos necesidad de responder a este asunto. Eso es lo que respondieron ellos. No hay necesidad de responder a este asunto. No hay necesidad de responder a este asunto. Una fe, hermano, firme delante del rey en ese tiempo. No hay necesidad de responder a este asunto. Porque el Dios al que nosotros servimos, sabemos que es poderoso para librarnos del fuego ardiente y de tu mano, oh rey. Una fe firme, hermanos, establecida. Pero ¿saben qué me agrada? Lo que ellos vuelven a decir. Y dicen, y si no, sepa pues, oh rey, que no nos postraremos a adorar a tu imagen ni a tus dioses. Y si no, sepa pues, oh rey, que no nos vamos a postrar a adorar a tu imagen ni a tus dioses. ¿Qué sucede si Dios no te hace el favor? ¿Qué sucede si Dios no hace lo que te prometió en el tiempo que tú quieres? ¿Qué pasa si Dios no cumple el propósito de Dios en el tiempo que tú quieres? ¿Qué pasa si Dios no responde? Sepa pues, oh Dios, oh Rey, que no nos postraremos delante de ningún Dios, ni serviremos a otro. No serviremos a otro. Nosotros no serviremos a otro. Solo a uno, a Jesús. ¿Recibiremos pues lo bueno y no lo malo de Dios? ¿Recibiremos pues lo bueno y no lo malo de Dios? Yo soy, dice el Señor, el que hago la luz y las tinieblas, las bondades y la adversidad. Todo lo hago yo. Él lo hace todo. La hermana lo leyó. Seremos castigados por Él, pero vamos a honrarle, porque sabemos quién es Él. Sabemos quién es Él. Porque no hay ninguna tentación, ninguna prueba más fuerte que venga sobre nosotros que no podamos soportar. Porque juntamente con la prueba, Él nos dará la salida. Él nos dará la salida. Por tanto, tomad por sumo gozo cuando andéis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce resistencia, produce perseverancia, produce constancia, produce que te firmes en la palabra de Dios, en la casa de Dios. Tomad por sumo gozo cuando andéis en diversas pruebas, dice Santiago. Porque esta fe más preciosa que el oro será pasada por fuego para que sea encontrada, alabada por el mismo Dios. Que Dios mismo diga, me agrado de la fe de este hombre, me agrado de la fe de esta mujer, porque fue pasada por fuego. Venga bueno, venga malo, yo estoy firme en la casa de mi Dios. Porque cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi carne y mi alma y cantan al Dios vivo. Cuán amables son tus moradas. Amable viene de amar. Cuán amables son estas moradas. Cuánto amamos la casa de Dios, la morada de Dios. Las golondrinas hasta hallan casa. Los polluelos donde pongan sus nidos con sus polluelos, cerca de los altares de mi Dios. Me trae eso, hermanos, a la mente aquel verso en la Biblia que dice, ¿por cuánto se vende un pajarillo? 2 pajarillos se venden ¿por cuánto? Por 4. Y 5 pajarillos, 4 pajarillos, perdón, se venden por 2. Y 5 pajarillos se venden por 2. Eso da a entender que los pajarillos no valen nada. Eran palomas afuera, como las palomas. ¿Cuánto das por una paloma afuera? Nada.
pero el Señor tiene cuidado de ellas. Y esos animales que muchas veces despreciamos, sabían dónde estar. Cerca de los altares de nuestro Dios. Así como tú y yo éramos afuera de lo vil y de lo menospreciado, hemos encontrado un lugar donde morar cerca de sus altares, cerca de los altares de nuestro Dios, en su casa morando. El privilegio que Dios nos da para estar cerca de Él. Hermanos, ¿saben qué fue lo que hizo grande a Israel? En el libro de Romanos, capítulo 9, habla acerca de las cosas que Israel recibió. Y Pablo dice, me duele de todo corazón y quisiera de verdad yo ser blasfemo, quisiera de verdad estar equivocado para que mis siervos, mis hermanos estén bien. Pero yo tengo el evangelio y el evangelio es la verdad de Dios, por tanto ellos están mal. Pero yo me hago igual a ellos para ver si alguno se salva. Porque recuerden, le dice a los gentiles, a ellos les llegó las promesas. A ellos les llegó la palabra de Dios. A ellos les llegó los mandamientos. A ellos les llegó la circuncisión. A ellos les llegó la verdad de Dios revelada en ese tiempo. Pero eso no es lo que hizo grande al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel lo que le hizo grande fue la fe de Abraham. Fue la fe de aquel que creyó. El padre de la fe. Eso fue lo que hizo grande a Israel. Porque si Abraham no hubiese creído, no hubiese circuncisión. Tampoco hubiese pueblo, tampoco hubiese mandato, tampoco hubiese la palabra en ellos. Y dice Pablo, así como él creyó para anunciar a muchos, nosotros también en relación hemos creído a aquel que resucitó de los muertos y ha resucitado para nuestra justificación. Hemos recibido y hemos creído en Él, en esa fe que Él nos ha extendido. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estar seguro de lo que estoy esperando. Yo espero algo. Yo sé que usted, hermano, espera algo. La fe es estar certero, seguro de eso que está esperando. Y es estar convencido de lo que no veo, que lo voy a ver. Porque la palabra de Dios dice que 3 cosas quedan: la fe, la esperanza y el amor. Si la fe no estuviera ahí, no significa que no fuese importante, pero para nosotros es importante. Y esa fe tiene que estar presente con nosotros hasta el día en que se termine, tenga su culminación. ¿Y eso será cuándo? El día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese día nuestra fe tendrá. Ya, hermanos, para ir concluyendo, leamos la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios capítulo número 2. 1 Corintios capítulo número 2. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe, esta fe que hemos recibido, está firme por una sola cosa: por el poder de Dios. Porque Dios se manifestó en nuestras vidas, manifestó su mano poderosa y nos sacó de muchos lugares, nos libró de muchas cosas, nos guardó de tantas circunstancias y nos sacó de muchas situaciones. El mismo Dios que nos habían predicado en un principio, ese mismo Dios
manifestó su poder para con nosotros. Y nuestra fe está fundada no en la palabra de hombres, inclusive no en la palabra, en la sabiduría, sino que está fundada en el poder mismo de Dios. Dios confirma su fe en la vida de cada uno de nosotros cuando manifiesta su poder, cuando manifiesta lo que Él es, lo que Él puede hacer, lo que Él es capaz de hacer en el que cree. Hermanos, la fe que tú tienes, la fe que yo tengo, nos abre puertas. Nos abre la puerta del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en el libro de Gálatas: ¿acaso habéis recibido la promesa del Espíritu por las obras o por haber oído con fe? O por haber recibido la palabra con fe. Esa fe, cuando la fe es perfecta, recibes de Dios. Recibes de Dios lo que el poder de Dios, que es para salvación, ese se revela en ti por la fe que tú tienes. Pero esa fe se fortalece por el poder de Dios. Cuando Dios hace algo contigo. Si tú estás firme aquí, si yo estoy firme aquí, inclusive predicando el evangelio, es porque Dios hizo algo en nosotros. Es porque lo que nos habían predicado, Dios lo cumplió. Dios lo que prometió, Él lo hizo. Él dijo que iba a salvar al pecador y lo salvó. Nos salvó a nosotros. Prometió algo y lo cumplió, porque Él es fiel y Él lo hace. Por tanto, hermanos, el servir a Dios es un privilegio. ¿Saben por qué? Porque te regala experiencias con Dios. Una persona que no tenga experiencias con Dios no puede tener una fe firme. Solamente hay palabras, solamente hay cuentos, inclusive fábulas y cosas que no conoce. Pero cuando tú ves la obra y la palabra de Dios aplicada en tu vida real y ves cómo se cumple en ella, tú entiendes que hay un Dios vivo que te respalda, que hay un Dios vivo que está con nosotros. Y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Saben por qué está primero en la lista los demonios? ¿Saben por qué está primero en la lista los demonios? Porque no solamente uno saca demonios, hermano, cuando viene un endemoniado manifestando la deidad diabólica que sale en él. Son huestes espirituales que combaten en las regiones celestes para atacarnos a nosotros, ponernos en tentación. Y nosotros tenemos autoridad cuando creemos en el nombre de Jesús para echarlos fuera, para que no tengan autoridad sobre nuestra vida. Por eso está de primero en la lista. Al que cree echarán fuera demonios, los apartarán. Por tanto, si tú quieres sacar esa actividad negativa en tu vida, tú tienes que creer al evangelio, creerle a Jesús para acabar con eso que te añade tristeza y aflicción, sabiendo que no es una prueba de Dios, sino es un ataque del enemigo. Tú tienes la potestad por la autoridad que te fue dada en el creer en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay una autoridad dada a nosotros. La fe se fundamenta en eso, hermano. Fundamente su fe en experiencias con Dios. Fundamentela en experiencias con Dios. Si no hacemos nada, no va a haber fe. La fe muerta. Sin obras es muerta. Pero cuando usted aplica la fe y ve la mano de Dios, su fe se afirma. Usted se mantiene firme en la casa de Dios. Se mantiene firme en la oración, en la búsqueda de su palabra, en la búsqueda de su Espíritu Santo. Cuando tú ves que la obra de Dios se manifiesta en ti, por causa de que tú aplicas la fe que Él te ha dado. El predicar la palabra, hermanos. El predicar la palabra, un regalo de Dios que nos ha entregado a todos. Háblela, hermano, hablemosla. Hablemos esa palabra cuando Dios nos coloca el sentir en nuestros corazones. Y cuando no, para ver su mano, cómo actúa en las personas. Cómo las personas se conmueven a la predicación de la palabra, hermanos. Cuando usted abre su boca y Dios lo usa para que los otros conozcan quién es Jesús. Hermano, ¿cómo ves el cambio en las personas? ¿Cómo ves la obra de Dios en ellos? ¿Cómo los ves transformados? ¿Saben qué decía Pablo? Pablo decía: mi fe y mi gloria está en ustedes, en la iglesia que Dios me permitió predicarles. Porque he visto cómo crecen. Y yo padezco tribulaciones, angustia y cualquier cantidad de cosas. Pero mi gloria es esta.
Esto es lo que me mantiene a mí firme. De que yo sé que cuando predique, ahí va a haber alguien que va a comenzar a edificarse, va a comenzar a crecer, va a comenzar a dar frutos. Eso es lo que mantenía a Pablo predicando. Él veía la obra de Dios, él decía: las aflicciones, lo único que yo gano con las aflicciones es un excelente peso y poder eterno de gloria sobre mí. Porque este cuerpo por fuera se está desgastando, pero el interior, viendo el cambio en las demás personas, se va renovando. Se mantiene vivo, se mantiene viva mi vida espiritual a causa de los otros, a causa de ver crecer al hombre al cual Dios ha puesto allí. Qué privilegio, hermanos. Se va desgastando mi cuerpo, dice Pablo. Se desgasta como este tabernáculo. Aunque se desgaste, no hay problema. Yo solo espero que esto mortal sea absorbido por la vida. Y yo no ando por vista, sino que ando por fe. Decía Pablo, ando por fe, por la fe de Jesucristo, el regalo de Jesús. Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie. Se agradó de mí. Vinieron angustias, vinieron problemas. El Salmo 18. Jehová, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío. Mi libertador, Él es mi Señor. David oraba y de repente, hermanos, decía: pero es que me han angustiado tantas cosas. Cosas me rodean, me atacan, me afligen. Un enemigo que era más poderoso que yo me ataca. Se burlan de mí y estoy caído. Pero ¿saben qué fue? Yo levanté un clamor a mi Señor y Él me oyó. Y de los cielos se indignó Dios. Se indignó y se molestó con los que agredían a David. Y él dice que comenzó a tronar los cielos y tomó un querubín y se montó en él y cabalgó hacia abajo. Se rodeó de una nube negra muy espesa y salían rayos de luz. Y comenzó a mandar granizo y trueno contra todos aquellos que estaban consumiendo a David. Bajó y lo vio y lo tomó, lo asió de su mano y lo levantó. Y dice David: porque se agradó de mí. Se agradó de mí porque vio la limpieza de mis manos y mi corazón. Yo quería servirle a Dios. No tenía congregación y le decía: Dios, háblame. Dios, háblame por tu palabra. Y yo comencé a leer los salmos. Hermanos, algo hermoso hasta que llegué a ese salmo. Leí y decía: qué hermoso es Dios, cómo va por sus hijos, cómo va por aquellos que lo necesitan. Pero comenzó a decir: por la pureza de mis manos, por el corazón puro, por mis buenas obras, porque fui íntegro, decía David. Y tú me conoces que yo delante de ti fui verdadero. Y yo me puse a llorar y decía: Señor, ¿cuándo vendré yo a ser salvo? ¿Cuándo vendrás tú a salvarme a mí? Si yo no soy limpio, si mi corazón no está íntegro delante de ti, si mi corazón no está volteado hacia ti, esa palabra no es para mí. Tú salvas a aquellos que son limpios. Tú salvas a aquellos que son limpios de mano, íntegros. A mí no me vas a salvar. Y yo cerré la Biblia y dejé de leerla. Y decía: qué injusticia tan grande. Porque yo, queriendo ser bueno, no podía. No conocía el evangelio. El evangelio de nuestra justificación. Dios limpió nuestras manos. Él limpió nuestros corazones. Él limpió nuestras vidas. Nos justificó por su Espíritu. En la cruz del Calvario llevó nuestras dolencias y nuestras malas obras. Cuando yo entendí eso, entré a ese lote. Es el evangelio, hermanos. Dios quiere salvarte a ti si tú crees en el Señor. Ahí donde está, hermano, levante sus manos. Vamos a orar a Dios. Jesucristo de Nazaret, Padre de bondad y de misericordia, Jesús, tú que estás en medio de nosotros, Señor,
y entregas la palabra, Señor, en nuestros corazones, Jesús. Permítenos, oh Dios, tener una fe, Señor, fundamentada en tu poder. Una fe probada, Señor, una fe realmente que te